La cotización de los bonos denominados en dólares sufre distintas variaciones, cotizados en pesos o cotizados en dólares, muchas veces en función de la evolución de los dólares de referencia, como son el contado con liquidación o el MEP. Por ejemplo, si el dólar está para arriba o si hay demanda de dólares, ¿qué sucede? Si le toca caer al bono en pesos, si el mercado también es bajista con respecto al bono, vemos que en pesos baja menos de lo que baja en dólares. ¿Por qué? Porque hay mayor presión vendedora para hacerse de dólares en la cotización en dólares y hay menor presión vendedora porque hay que comprar los contrapesos primero para poder vender los contradólares. Algo parecido ocurre con la L30, que la L30 estuvo positivo 0,37 cotizado en pesos. En cambio en dólares subió 0,17, sube menos en dólares que en pesos o baja menos en pesos que en dólares en función de la evolución del dólar. Pero vamos a ver una referencia a lo que es la cotización o las posibilidades de analizar algún tipo de comportamiento con respecto al futuro cercano. Estos son los cierres al día de hoy. Observamos que tenemos los dos grupos, los BONAR con legislación local y los globales con legislación extranjera. Nosotros vamos a suponer el siguiente ejercicio. Ya lo hemos hecho con anterioridad, pero vamos a remarcarlo ahora. Acá lo que se ve es el flujo de fondo de la L29 a L29. Vemos que faltan cobrar todos estos intereses hasta el vencimiento, falta cobrar estas amortizaciones, o sea que en definitiva cada servicio al vencimiento se compone con la suma de las amortizaciones y los intereses, o sea que falta cobrar todo este total de servicios en dólares. El cierre de hoy fue $30.80, generó una tasa interna de retorno del 44%. Pero hay un concepto que se llama Macaulay Duration o duración en tiempo, que por ejemplo me marca 2 años 94, estos son años, que es un punto de referencia en el cual los que operan bonos o quienes hacen análisis de bonos suponen que se produce el repago. En realidad no es tan así, pero lo que sí sucede en la duración es que las posibles tasas de interés a las cuales se capitalice el bono hace que los retornos o las tires que devuelva sean más o menos constantes. Vamos a verlo con mayor precisión en algunos gráficos. Que eso es el tiempo que tendríamos que esperar para recuperar el dinero que invertimos. Bueno, eso es posible o no, dependiendo de muchos factores, pero en general, no sé, algunos como utilizan en acciones el price earning, bueno, acá también utilizan el concepto de que la duración tenemos un tiempo de repago. Ahora yo me voy a fijar otro horizonte de tiempo que es cercano a la duración. Acá la duración estaba en 3 años, acá lo vamos a poner en 3 años 29. En este caso lo que yo hago es fijarme esta fecha, 29 de octubre del 26, que se corresponderían a sumarle a la fecha de hoy, 13 de julio del 23, 3 años 29, y decir, todo lo que yo cobré antes de esto lo capitalizo hasta esta fecha, y lo que me quedó del bono, el residual del bono, todo este flujo de fondos, yo lo que hago es vender el bono. O sea, lo que estoy haciendo al vender el bono es descontar o actualizar, hacer a valor presente el residual del bono. Si yo supusiera que todo este ejercicio se produjera con un promedio de tasas de capitalización y de actualización del 3%, tendríamos que por capitalización cobraremos $44.13 aproximadamente, por actualización cobraremos $58.50, o sea que en total cobraríamos $102.62. Habíamos puesto $30.80, ¿recuerdan?
O sea que nos generaría un retorno anual en dólares del 44%, una barbaridad. Pero obviamente tendría que bajar la tasa de capitalización y de actualización al 3%, o sea que la Argentina fuera tan confiable que los bonos, que los activos argentinos, se le pidiera tasas muy bajas de capitalización y de actualización. Cosa que en este momento sabemos que no ocurre. Pero bueno, estamos hablando de un horizonte en el cual las cosas funcionaran mejor. Ahora, yo no sé qué tasa voy yo a capitalizar o actualizar en promedio. Habíamos puesto 3%. Entonces yo me voy a poner todo un rango, un abanico de tasas posibles, entre el 1% y el 37%. Entonces observamos lo siguiente, que a esta fecha y en determinadas condiciones que no vale la pena explicar porque son medianamente complejas, suponiendo que mi proceso de actualización y de capitalización va entre el 1% y el 37%, los retornos que yo tendría oscilarían entre el 44,6% de máximo a un 43,13% de mínimo. O sea, en el caso de la L29 sería esta curva. Como ustedes pueden observar, es una curva que prácticamente es recta. O sea, acá está el fenómeno que yo mencionaba recién, y es que a cualquier tasa de capitalización y de actualización que varíe entre el 1 y el 37%, es un rango bastante amplio, me generan unos retornos que son más o menos predecibles. Fíjese que la L29 por los últimos tiempos estuvo muy demandado, por eso bajó, pero miren el AL30, y acá viene el otro grupo de bonos que conforma la grilla de los bonar. Estos son los globales. En los globales hay más acercamiento entre el global 29 y el global 30, y están obviamente sumamente distanciados de los otros 4 bonos que conforman la grilla de los globales. Pero volvamos a lo siguiente. El horizonte de tiempo que nosotros nos fijamos para cada uno de estos bonos está representado por estos años. O sea, actualizamos 3 años 29 después de la fecha de hoy, 2,85, 6,50, así sucesivamente. Y el desvío que tiene, para los que tienen conocimientos medianamente de matemática financiera o de estadística, hacemos que el horizonte de tiempo sea aquel que hace que los desvíos de todos estos retornos posibles sea el mínimo. Estos son todos desvíos mínimos de todos estos retornos. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, me digo no, pero yo en vez de mantenerlo a 3 años 29 o a 2 años 80, digo, acá va a pasar algo el año que viene, va a haber un nuevo gobierno, yo me voy y digo, si yo todos estos flujos de fondos lo capitalizo y lo actualizo a 2 años y medio, me mando todas las actualizaciones y capitalizaciones a 2 años y medio, ¿qué ocurre con los retornos que me generan estos flujos de fondos, los flujos de fondos de todos estos bonos, y qué retorno con horizonte de tiempo me devuelven a estas fechas, a 2 años, 2 años y medio? Vemos que esta es la curva del AL30, esta es la curva de la AL29 y esta es la curva de todos los otros bonos. A cualquier tasa de interés promedio, que lo cual yo capitalice o descuente estos flujos de fondos, todos estos flujos de fondos, mayor que el 7%, el AL29 le gana a todos el resto de los bonos. Y prácticamente a casi todas las tasas el AL30 le está ganando. O sea que el AL30 está como atrasado respecto del AL29. Pero observen los retornos que genera esto si analizamos esto a 2 años y medio. Esto es porque obviamente a 2 años y medio, tanto la L29 como la L30 pueden capitalizar mayor cantidad de flujo de fondos. Los bonos más largos tienen el peso de los cupones que vencen mucho tiempo después, que al descontarlos a valor presente me generan
una situación de digamos, me castiga el retorno, me castiga el rendimiento. Pero de todas maneras, vemos que están sumamente baratos estos dos y que en cualquier circunstancia me están generando excelentes retornos, considerando un lapso de tiempo de 2 años y medio. Esto pasa con los globales van más juntitos, el AL29 y el global 29 y el global 30, y vemos que desde 7% para tasas mayores, promedio de capitalización del 7%, los globales más cortos son los más favorecidos, los que mayor retorno generan. En cambio, para tasas de descuento menores y de capitalización menores al 7%, ya empieza, o prácticamente 5% ya empieza a generar mejores retornos los otros bonos, los otros 4 bonos que conforman la grilla. Ahora, yo digo lo siguiente, si yo dentro de 1 año y medio, supongo que esto el país se va a arreglar, ¿qué efecto tendría esto de capitalizar y de actualizar? Obviamente que a la Argentina le irían pidiendo cada vez menos tasas. ¿Por qué? Porque sería más confiable. Recuerden que la tasa de interés con la cual se maneja, o la tasa de descuento al que se le pide a un flujo de fondos de un bono soberano, refleja en cierta medida la expectativa que tiene el mercado respecto de ese emisor. Si yo lo llevara todo al 1 año y medio, por ejemplo, me encuentro con esto, que a cualquier tasa posible entre 37 y 1%, el AL30 le gana abiertamente a todos los flujos de fondos de todos los otros bonos. Hasta el 7% el AL29 también le gana, y después del 7% o tasas menores ganan los otros 3 bonos de los bonar. O sea que siguen estando, y aparte miren los retornos que generan en dólares, es una cosa monstruosa. ¿Qué es lo que nos muestra la verdadera situación de la deuda argentina, lo distorsionada y lo loca que está? Y si lo hacemos esto con los globales, a 1 año y medio, tendremos que los dos bonos, 29 y 30, le ganan a cualquiera de los bonos, de los otros 4 bonos más largos. Suponiendo que en 1 año y medio el nuevo gobierno tenga oportunidades de plantear una política económica confiable, pueda plantear una política respecto de lo financiero, respecto del sector financiero confiable, que permita que en 1 año y medio nosotros tengamos tasas de descuento y de capitalización mucho menores de las que estamos trabajando en este momento, que estamos trabajando con tasas internas de retorno en dólares del orden del 44%, del 40% de los bonos anuales, ¿no? En los bonos de más corto plazo. Así que, bueno, ¿qué conclusión llegamos? Si nosotros suponemos que en 1 año y medio el país va a estar en una situación mucho más clara, va a tener un comportamiento mucho más claro porque quienes gobiernen en ese momento sean mucho más confiables. Y decidimos armar esta estrategia, si los voy a esperar 1 año y medio a los bonos y los voy a vender, voy a capitalizar todos los flujos de fondos que vaya cobrando. No es necesario no es imprescindible, pero acá es bueno que lo haga porque ayuda a mejorar el retorno. Y llegado el momento del 1 año y medio, vendo el residual del bono, o sea, me encuentro con todo el dinero del bono, ya me desprendí de todo el bono, cobré los cupones y vendí el residual. Me encuentro con una operación en la cual yo compro el bono, hago un pago inicial y después a 1 año y medio recibo el 100% de todo el bono. Me van a generar, si tengo medianamente suerte, tasas de retorno altísimas, que creo que no hay en ningún país del mundo. Por eso es muy interesante analizar esto, lo vamos a seguir haciendo en la medida que podamos, y les pido que tomen en cuenta y sigan analizando las posibilidades que nos brinda este tipo de activos.